Mario Conde ha sido en todas estas novelas, no mi alter ego, nunca he sido policía, no tengo nada que ver con ese mundo, pero ha sido los ojos que yo he utilizado para mirar una realidad cubana. Eso implica que es un personaje que tiene que estar muy cercano a mí, cercano en su manera de pensar, de ver la realidad, de una sensibilidad que está muy próxima a la mía. Él es un hombre de mi generación, con una historia común, muy propia de la gente de mi edad en Cuba, de mi promoción. Vive en un barrio muy parecido al mío, en una casa parecida a la mía, con gustos literarios, le gusta el béisbol, igual que a mí. Y todo eso hace que ese personaje me sirva para poder hacer esa especie de crónica de la vida cubana que he tratado de hacer con el personaje de Mario Conde. Hace 2 años, cuando recibí el premio Princesa de Asturias en España, y agradecí a todas las personas que habían tenido que ver con mi carrera de manera muy fundamental, mis editores, mis amigos, determinadas personas, mi esposa Lucía. Dije, bueno, pero es que conmigo aquí al lado también está un señor que se llama Mario Conde, que me ha acompañado hasta aquí, y creo que estoy aquí gracias a él. Lo veo como un colega, como alguien que me permite, siempre que necesito reflexionar sobre la realidad cubana, tener un instrumento para hacerlo, y ese instrumento es Mario Conde. Viajo mucho, hago este trabajo de promoción de mi literatura, que es tan importante, de mi trabajo. En el mundo de hoy, no solamente basta con que escribas los libros, tienes que participar de estos sistemas promocionales, que a la vez son muy satisfactorios. Yo estuve recientemente en la Feria del Libro de Lima, Perú, y para mí fue algo, bueno, hubo un momento en que me sentí un poco mal, porque yo iba caminando por los pasillos y las personas se me acercaban para que les firmara libros y para hacerse fotos conmigo, y entonces la directora de la feria me puso a dos señores que eran como dos especies de guardaespaldas para que yo pudiera avanzar, y eso no me gustaba, pero sabía que era necesario, porque si no, no llegaba al lugar a donde tenía que ir, no me dejaban llegar. Y esas personas decían, bueno, no, después él va a firmar. Eso tiene también un componente de satisfacción muy importante. Hace 2 años, la última vez que estuve acá en Brasil, estuve en Río, y por las tardes, cuando tenía un tiempo libre, el ejercicio que yo hago es caminar. Y por supuesto caminaba por Ipanema, caminaba por ahí por el paseo marítimo, como cualquier persona. No sé cuántas personas al día pueden pasar por ahí haciendo sus caminatas. Y casi todos los días había 2 o 3 personas que me paraban y me preguntaban, oh, pero vos es Padura, autor de Hombre Quemados Cachorro. Mira, es muy satisfactorio, es muy bonito para un escritor poder conseguir eso. Pero tiene un precio, tiene el precio de que te reduce el tiempo de creación. Por eso, cuando estoy en Cuba, lo aprovecho mucho. Trabajo todos los días, 6 horas, me levanto temprano, a las 7 de la mañana estoy frente a mi máquina, trabajo hasta la 1, muy concentradamente, siempre que puedo, porque en Cuba entonces hay alguien que llega y te llama y te visita, en fin, pero bueno, trato de trabajar todo el tiempo que puedo, y eso lo hago siempre en La Habana. Fuera de Cuba puedo escribir un prólogo de un libro, una crónica para un periódico, incluso trabajar en guiones de cine, pero lo que es escribir literatura, eso lo tengo que hacer en mi casa de La Habana.